conde de Aranda había allanado el terreno con la expulsión de los jesuitas. Pero el revés militar que había sufrido Miranda en Venezuela, cuando procuró desembarcar en Ocumare, demostraba que el ejército español iba a oponer resistencia y debía convertir esa experiencia en un mejor plan militar si no quería fracasar estrepitosamente. La Francia post-revolucionaria iba a crear una ventana de oportunidad única. ¿Estarían Miranda, San Martín, Bolívar y O'Higgins a la altura del desafío? Mientras tanto, un hecho externo colaboraría con la causa: la llegada de Napoleón al trono de Francia y la instauración del primer imperio llevaron a Europa a una era de guerras, caos, alianzas y traiciones. Y entonces Napoleón tiene que desarrollar estrategias para atraerse adeptos en España. Y una de esas estrategias es utilizar a la masonería como herramienta. Hasta el momento en que ellos iban conquistando una ciudad, iban conformando logias y iban dejando sus cuadros masónicos como una suerte de control de la sociedad civil. Las fuerzas napoleónicas contaron con una serie de victorias iniciales que llevaron a la abdicación del rey español en Bayona, Carlos IV, quien se vio obligado a renunciar en favor de su hijo Fernando VII. Napoleón crea su propia masonería, que es conocida como masonería bonapartista. Incluye ahí a todos los que son denominados afrancesados, que son los españoles que aceptan el gobierno bonapartista y que reconocen a Napoleón y a José Bonaparte. Pero al poco tiempo, Napoleón decidió reemplazar a los reyes borbones de su trono, por lo que hizo abdicar a Fernando VII en favor de José Bonaparte, el hermano del emperador francés. Napoleón se burlaba de los masones, decía que era un grupo de imbéciles que hacían ceremonias ridículas, pero la realidad es que todos sus hermanos eran masones. No solo eran masones, sino que José Bonaparte, su hermano mayor, que luego es rey de España, era el gran maestre del Gran Oriente de Francia, es decir, era el líder de la masonería francesa. Y Napoleón utiliza la masonería como herramienta política. Y dentro de esas logias intenta difundir una serie de principios que hacen aparecer a su imperio como un imperio muy liberal, defensor de los derechos del hombre, defensor de los derechos del ciudadano, pero al mismo tiempo pues no deja de ser un imperio. Mientras Europa vivía convulsionada, las logias masónicas entendían que era el momento de actuar. Las sociedades americanas vieron con preocupación la invasión francesa sobre la madre patria. Entonces es en 1808 cuando se rompe la legitimidad y cuando la posibilidad de las independencias se presenta, porque el monarca que está ahí no es el monarca legítimo, no es el monarca reconocido. Miranda instó a sus hombres. El momento había llegado. De modo que en esos azares estaba Miranda en el medio. Miranda con su interés colocado en la independencia de Hispanoamérica. La primera logia masónica mexicana se creó en 1804, a principios de la lucha por la independencia en Ciudad de México, en la calle de las Ratas, número 8. Una masonería muy poderosa, muy extendida, que produjo una enorme influencia en toda la política de México y del resto de América Central hasta la actualidad. Los masones mexicanos fueron los primeros en entrar en acción. En 1810, Querétaro era el principal centro de la conspiración para llevar a cabo la independencia política del país. Bajo el disfraz de saraos y reuniones literarias, los conspiradores se reunían en esa ciudad. A estas reuniones auspiciadas por la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez concurrían distinguidos queretanos, así como los capitanes Ignacio Allende, Juan Aldama y los hermanos Epigmenio y Emeterio González. También asistía a ellas secretamente el cura de la parroquia de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla. Cuando ya se había fijado la fecha para el levantamiento, varias denuncias pusieron sobre aviso a las autoridades españolas y éstas procedieron rápidamente a sofocar el movimiento, cayendo sobre las casas de los conspiradores para encarcelarlos. Sin embargo, no pudieron contra ellos y el 16 de septiembre fue declarada la Independencia Nacional de México.
Bolívar y Miranda se reunieron en Londres, dispuestos a no posponer más sus planes independentistas. De hecho, el joven Bolívar toma la iniciativa, no autorizada por la Junta de Caracas, de invitar a Miranda a volver a Caracas. Bolívar partió de Londres rumbo a La Guaira, donde llegó en diciembre de 1810. Pocos días después, también llegó a La Guaira Francisco de Miranda. Cuando Bolívar retorna a Caracas, Miranda, por discreción, toma una embarcación una semana después. Y Miranda llega a finales del año 1810 a Caracas, una semana después que Bolívar ha llegado. Miranda volvió a Venezuela a instancias de Bolívar, que había comenzado las guerras por la independencia. Los acontecimientos se precipitan en Caracas. El 5 de julio de 1811, el Congreso de Venezuela se firma el acta de la independencia, se declara entonces formalmente lo que ya casi venía desde el año anterior y se firma la independencia de Venezuela. Para ese acto de la independencia, Miranda es diputado y firma el acta de la independencia. Miranda fue nombrado generalísimo del ejército venezolano, pero tras una serie de reveses militares, tuvo que capitular. Una de las causas que han forzado a Miranda a capitular es la pérdida de Puerto Cabello, que era la primera plaza militar de Venezuela. ¿Y quién estaba al frente de la plaza de Puerto Cabello? El coronel Simón Bolívar. Miranda y otros 400 patriotas a los que al capitular se les había prometido la posibilidad de exiliarse, fueron apresados. Fue tomado prisionero por un grupo de oficiales venezolanos, entre ellos Simón Bolívar. Y cuando ve a Bolívar, a Miguel Peña y a otros más que lo estaban deteniendo, Miranda exclama en una de las frases que más ha marcado el destino venezolano, una frase dramática hasta el día de hoy. Miranda dice: bochinche, bochinche. Este pueblo lo único que sabe hacer es bochinche. Y finalmente Bolívar es un agente histórico de aquellos que lamentablemente intervinieron para que Miranda fuese detenido. En mi opinión, un verdadero lunar en la historia de Simón Bolívar, la detención de Miranda. Las revoluciones habían comenzado. Los resultados hasta el momento eran confusos. El plan había sido preparado paciente y ordenadamente. Los masones no podían contar con un mejor contexto para ejecutar sus planes de independencia. América era un reguero de pólvora que quedaba a 10.000 kilómetros de la metrópoli que la dominaba desde hacía casi 3 siglos. De hecho, las logias masónicas permitieron resguardar este funcionamiento para permitir organizar y libertar a América dentro de un gobierno que era opresivo. Los masones habían cambiado definitivamente los libros y sus reuniones por las armas. Era el momento de la acción. Con el poder de la monarquía española debilitado por la invasión napoleónica, el plan de liberación avanzaba en un caos metódico. 2 caudillos se destacan en los ejércitos libertadores, 2 discípulos de Francisco de Miranda, José de San Martín, quien desde el Río de la Plata sube hacia el norte, y Simón Bolívar, que lleva la revolución en sentido inverso, desde Venezuela. El ataque al poder real solo podía triunfar si se hacía en simultáneo, como si fuera un plan orquestado. José de San Martín fue iniciado en una logia en Cádiz, España. Desarrolló toda su carrera masónica hasta llegar al grado de maestro masón, porque él había hecho un juramento. Como militar, él había jurado defender al rey de España y a lo que el rey de España dispusiera. Y ahí se ve la grandeza masónica de San Martín, que a pesar de en ese momento ser atacado por muchos de los que hasta ese momento habían sido sus compañeros, él decide ponerse por encima y hacer lo que había que hacer. El cónsul norteamericano en Buenos Aires, a principios de 1819, dice claramente: hasta ahora, el principal aliado de Inglaterra en esta parte del mundo es San Martín. De hecho, hay cartas del cónsul inglés en Buenos Aires, Robert Staples, en el año 1817, en donde se reúne con San Martín y San Martín le dice que San Martín le pide que Inglaterra le haga llegar a él en privado
sus puntos de vista de cómo tiene que seguir el tema de la revolución. Pero Fernando VII logró regresar a su trono y cuando lo hizo, consciente del poder de las logias, instaló nuevamente el régimen absolutista. Persiguió el constitucionalismo, el liberalismo y la masonería, a los que reprimió con la policía y la Inquisición. Pero la batalla estaba prácticamente perdida. Primero, cuando decían vamos a fernandear, en cierta medida lo que estaban diciendo es vamos a generar una monarquía constitucional, que en algunos casos era llegar a simplemente constituir un mecanismo de gobierno del pueblo, pero todavía respondiendo a un monarca o algunas organizaciones centrales. El proceso de independencia encontraba escollos. Las diferencias entre sus actores crecían. Todo parecía indicar que era más sencillo ponerse de acuerdo en liberar a América Latina de España que en sentar las bases de un nuevo tipo de sistema de gobierno. Mientras sus hombres cumplían un sueño de más de 100 años de espera, Miranda fue trasladado a España y murió en una cárcel antes de que la emancipación finalizase. El venezolano murió solo, pero sus ideas ya parecían ser realidad. Los conflictos en Europa y España ocurrían tal y como lo había previsto Pedro Pablo, conde de Aranda, cuando sostuvo ante el rey Carlos III: jamás han podido conservarse por mucho tiempo posesiones tan vastas, colocadas a tan gran distancia de la metrópoli. Sin embargo, no se transformaban en reinos leales al Imperio español. Todas estas diferencias marcan en cierta medida también algunos posicionamientos de intereses que tenían cada uno de los grupos, tanto regionales como de las alianzas estratégicas a nivel internacional que tienen cada uno de ellos. Los masones siguieron sus planes. Cientos de miles de hombres de todo el continente han abrazado su causa. Sin embargo, un hecho dejaría abierta para siempre una pregunta que jamás ha podido ser respondida. El 26 de julio de 1822, en medio de las batallas, los dos generales, Bolívar y San Martín, realizaron una reunión a solas en la ciudad de Guayaquil. Era evidente, era necesario que se reuniesen los dos grandes libertadores, Bolívar y San Martín, que hasta ese momento no se conocían personalmente. Este va a ser su primer y único encuentro en 1822. Ellos conversaron y esas palabras, que nadie jamás supo, cambiarán la historia del continente. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ocurrió? Se ha especulado mucho, pero no lo sabemos. Pero no lo sabemos precisamente porque como buenos masones conocían todos los secretos y algo los lleva a tomar esas decisiones. Bajo una de las versiones más popularizadas, por ejemplo, en la Argentina, la influencia inglesa fue bastante nefasta y de alguna manera impidió que San Martín terminara su tarea liberadora y que de alguna manera lo forzó a retirarse de América en su entrevista con Bolívar. Tras conversar a solas, los hombres se despidieron. Pero al salir, la realidad había cambiado. Bolívar finalizaría la gesta independentista. San Martín se retiraría a Europa. Yo no sé si San Martín era un agente inglés. Lo que sí sé es que San Martín era un hombre que tenía convicciones políticas muy conservadoras que era conveniente para Inglaterra. ¿Tuvo algo que ver Inglaterra en esta reunión? El hecho es que los historiadores, algunos historiadores, han registrado que el propio saludo que se dan San Martín y Bolívar al conocerse en Guayaquil es un saludo típicamente masónico. Nunca se sabrá hasta dónde Inglaterra colaboró con la independencia de América, pero sí es un hecho que los héroes de la emancipación supieron cómo canalizar los conflictos políticos de la época utilizándolos a su favor. Napoleón decía que la historia no era más que una ficción acordada por la mayoría. Muchas veces lo que sucede es que la historia que escuchamos no es la historia real, es la historia que queremos escuchar de alguna manera o que nos gustaría escuchar. Entonces, con la masonería siempre hay un tema, porque en la explicación o en la versión oficial de la historia de la Gran Reunión Americana, inevitablemente se vincula la Gran Reunión Americana con Inglaterra y a Inglaterra, a su vez, con el proceso de la independencia.
El plan de Trelawney, la recomendación del conde de Aranda y el sueño de Miranda lograba ser concretado por estos jóvenes que cumplieron con sus promesas hasta el final: liberar al continente americano.